sea la última, la primera vez, sino que Dios sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? En esta mañana vamos a hablar algo sobre algunas figuras que nos presenta Mateo, sobre lo que es el nacimiento de Jesús. No voy a tener una enseñanza, sino que simplemente le voy a dar unas figuras para que nosotros aprendamos verdaderamente cuál es el verdadero significado de la Navidad. Amén. Que yo sé que este es un tiempo, ¿verdad?, en el cual mucha gente se afana, ¿verdad? Algunos se enferman, algunos entran en depresión por no poder comprar el regalo de Navidad, ¿verdad? Y suceden muchas cosas a nuestro alrededor, pero no es el objetivo ese de la Navidad, ¿verdad? La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que en Mateo capítulo 2, donde la Biblia nos habla, hay dos evangelios que nos hablan del nacimiento de Jesús. Es Mateo y es Lucas, ¿verdad? Pero los dos no es que difieran, sino que son dos historias diferentes, ¿verdad? Quiero que analicemos eso, que son dos historias muy diferentes, ¿verdad? Porque he oído decir a algunos que Lucas no concuerda con lo que dice Mateo. Pero yo le voy a enseñar hoy a la luz de la palabra que son dos contextos diferentes, ¿verdad? Porque Lucas habla de que estaba en pañales, ¿sí? Y estaba en el pesebre. Mientras que Mateo dice que cuando los magos llegan, dice que estaban en su casa. O sea, aquí ya Jesús tenía una edad aproximadamente de 2 años. Usted se preguntará, pastor, ¿y cómo sabe usted que él tenía 2 años? Bueno, pues la misma palabra nos enseña que cuando Herodes manda matar a los niños, manda matar a los que tenían 2 años para abajo. Entonces, cuando los magos llegan a la casa de María, son dos contextos diferentes, ¿verdad? En uno se habla de los pastores, en el otro se habla de unos reyes magos que realmente no son reyes, ¿verdad? En eso es que quiero enfatizar en esta mañana, ¿verdad? Para no caer en el sincretismo religioso, ¿verdad? El sincretismo religioso es todo aquello que la gente adopta, ¿verdad?, de otras religiones. Entonces, si usted busca en la Biblia, ¿verdad?, la Biblia realmente no dice que eran 3 magos, ¿verdad? Dice que unos magos llegaron a donde estaba Jesús, ¿verdad? La gente lo vincula con 3 porque fueron 3 regalos, pero realmente la Biblia no enseña que fueran 3. Tampoco que se llamaba Melchor, Baltasar, Malgastar, no sé cómo se llamaba el otro. Son 3 que esos nombres aparecen en la Edad Media, ¿sí? No es bíblico, ¿verdad? Así que, y que uno era negrito del África, otro era europeo y que el otro era árabe. No, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que ellos venían de Babilonia, ¿verdad? Ya del oriente venían ellos a donde estaba Jesús. Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos esto, porque a veces podemos, por no entender la palabra, por no leer el contexto, podemos caer en que sí eran 3 reyes, ¿verdad? No eran 3 reyes, ni tampoco eran magos. Se lo voy a explicar, ¿verdad? Porque a veces cuando hablamos de magos, creemos que es alguien que desaparece un conejo, ¿verdad?, o hace aparecer una paloma así de repente. No, la palabra mago acá se refiere a hombres sabios, ¿sí? Estos eran unos hombres que no habían científicos. Entonces, estos hombres eran los que estudiaban la astronomía, estudiaban el espacio, estudiaban las religiones, estudiaban las políticas de los pueblos. Prueba de ello era Daniel, ¿verdad?, que fue llevado al exilio, y dice que era un hombre muy preparado, ¿verdad? En ciencia sobrepasaba a todos los demás, porque eran hombres que entendían los tiempos, que estudiaban los tiempos, ¿verdad? Entonces, cuando dice mago, habla de hombres sabios, de hombres entendidos, ¿verdad? Porque podemos caer en eso, pero pastor, esa palabra mago como que no suena muy bien en la Biblia, ¿verdad? Ese viene de la palabra griega magus, que quiere decir
sacerdote. Entonces, queremos aclarar eso, ¿verdad? Para que podamos nosotros entender cuál es el verdadero motivo de la Navidad. Entonces, vamos a ver Mateo capítulo 2, del 1 en adelante. Lo vamos a ir viendo versículo por versículo para que podamos entender las figuras que aquí aparecen, ¿verdad? Para que entendamos realmente a qué vino Jesús, ¿verdad? ¿Cuál fue realmente la venida de él a esta tierra? Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea. Sí. Belén, 700 años, se profetizó el nacimiento de Jesús. 700 años antes de que Jesús naciera, se dio esta profecía, que él nacería en Belén de Judea. ¿Qué significa Belén? Vamos a empezar por eso. Belén significa la casa del pan, ¿verdad? Porque Jesús era el pan del cielo, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el pan que ha venido del cielo, y del que de mí come, dice, no tendrá hambre, ¿verdad? Tendrá la vida eterna. Entonces, Belén, hermano, significa casa de pan. O sea, Jesús era el que venía a calmar el hambre de una sociedad metida en el pecado, metida en la religiosidad, y él aparece en Belén de Judea. Dice, en días del rey Herodes. Fíjense cómo estaba, hermano, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Yo me pongo a pensar, qué chasco, ¿verdad? Para los judíos, que Dios tuvo que revelarle a unos personajes que no eran del pueblo de Israel. Tuvo que traer una gente que no le servía a Dios, porque estos magos eran gente que adoraba a otros dioses, ¿sí? Venían de Egipto, venían de Persia, a adorar al Señor. Ahora yo me pongo a pensar, ¿por qué razón fue que Dios no le reveló al pueblo judío? Porque realmente los judíos se les dio la profecía 700 años y no lo esperaban. Pero estos hombres, como estudiaban las profecías, estudiaban las escrituras, ellos entendieron que este era el tiempo en que Jesús nacería en Belén de Judea. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Amén? Entonces, es como un bofetón, ¿verdad? Para los judíos que estaban embelesados en guardar el sábado, en estar en la ley, estaban en los ritos y no entendieron, ¿verdad? El tiempo que Dios iba a venir a esta tierra. Y él prepara a estos tres sabios, que eran hombres sabios, para que viajaran. Yo creo que dilataron como 6 meses viajando para llegar a donde estaba Jesús. Mire qué maravilloso el sacrificio que estos hombres, eran hombres preparados, eran hombres pudientes, eran hombres que tenían mucho dinero, mucha plata, mucho oro. El oro, la mirra y el incienso eran comparados del mismo valor, eran unas sustancias de mucho valor, porque lo traían de Persia. En Israel no había oro, tenían que traerlo de afuera, ¿verdad? Entonces dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿verdad? Ya les expliqué que son hombres sabios, y diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Mire, no llegaron diciendo, ¿dónde está Jesús? ¿Verdad? Dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Y esto dolió mucho al rey Herodes. Cuando él llega y le dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Sí? Esto como que conmocionó, convulsionó la vida de Herodes, porque nadie esperaba ningún rey, ¿sí? Esperaban un rey que viniese a pelear con los enemigos, que viniera con una metralleta a destruir a los enemigos de Israel, ¿verdad? Un líder político poderoso, y de repente nace en un lugar que era poco visto, ¿verdad? Belén era un lugar pequeño, y de ahí nace el Mesías prometido para la humanidad. Mire lo que sigue diciendo. Diciendo, ¿dónde está el rey? Oyendo esto, el rey Herodes dice, mire, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente
y venimos a adorarle. Que un pagano venga a adorar a un Dios que no les pertenece a ellos, me sorprende. ¿Sí? Venimos, dice, siguiendo una estrella. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Cuando yo estudiaba esto de la estrella, le decía, Señor, pero si tú creaste las lumbreras y las lumbreras están en su lugar, no se mueven, ¿sí? Están fijas las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas. Dios dijo, hágase la luna, hágase, y Dios puso todo en su lugar. Las lumbreras no pueden moverse. Y ellos dicen que una estrella los guiaba, ¿sí? Entonces, cuando yo veo este contexto, que es para nosotros la iglesia, vemos una palabra que dice, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta estrella tipifica la palabra de Dios que estaba guiando a aquellos reyes a donde Jesús estaba, al propósito, ¿sí? Por eso hoy no tenemos una estrella, pero tenemos una lumbrera. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Que nos guía a donde está Jesús de Nazaret. Ya no el niño en un pesebre, sino aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Amén. Por eso, la palabra es la única luz que nos puede guiar donde está Jesús. Es la estrella, es como un GPS o un GPS que nos guía a donde está Jesús. Todos los que estamos aquí fuimos guiados una vez por esa lumbrera. Alguien nos llevó a donde Jesús estaba. Y lo maravilloso de esto, hermano, es que dice, veamos el versículo 3. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Una noticia, ha nacido un rey. ¿Sí? 700 años, los sacerdotes estaban embelesados en los ritos, los escribas estaban en la ley, embelesados quién guardaba el sábado, quién no lo guardaba, y estaban ahí distraídos, ¿no? Y el rey cuando oye esto, dice, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué creen que se turbaron ellos? Porque no lo estaban esperando. Y así va a suceder en este tiempo. En la segunda venida del Señor, mucha gente se va a turbar porque nadie lo está esperando. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Porque Él dice que vendrá como ladrón en la noche. Cuando todos estemos descuidados, viviendo nuestros placeres, viviendo en la oscuridad, Cristo aparece en las nubes cuando menos le esperamos a levantar a su pueblo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Démoselo fuerte a Él. Mire. Y convocó a todos los principales sacerdotes. El rey se empezó a afligir. Hijo, le dijo, nació el rey. Se cumplieron las profecías, ¿verdad? Porque hay gente que escucha las profecías, pero Cristo viene, dice alguien por ahí, vengo desde que soy niño oyendo que Cristo viene, pero esa profecía va a cumplirse, ¿sí? Entonces dice, convocados a todos los principales sacerdotes, todos los que tenían el contacto con Dios. ¿Por qué Dios no les habló a ellos? Esa es mi respuesta. ¿Por qué Dios no habló con los sacerdotes judíos? ¿Por qué tuvo que traer a otros de un lejano oriente, gente impía que adoraba a otros dioses? ¿Por qué tuvo que traerlos a ellos? Porque ellos no lo estaban esperando. Y convocados a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó a dónde había de nacer el Cristo. Llegó el turbado, señores, ¿dónde es que va a nacer el Cristo? Porque ya los magos le habían llevado con el chisme, ¿sí? Porque es importante cuando nosotros vemos a estos hombres, ¿verdad? Que no son tres, discúlpeme, la Biblia dice que eran magos, pero no dice que eran tres. Llegan y le dicen a Herodes, el rey ha nacido. Diría él, no, pues este me va a quitar el trono a mí. Mire lo que sigue. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ahí es donde él recibe la noticia. En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. La profecía se había cumplido, señores. Estaba el rey Herodes turbado
de lo que se había acontecido. 700 años pasaron y de repente aparece alguien diciéndole: en Belén de Judea está escrito que deberá de nacer, porque así lo dijo el profeta. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Démosle un aplauso fuerte a Dios en esta mañana. Miren lo que sigue. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Mire, que un hombre que no le sirva a Dios venga y se postre delante de alguien a quien ellos no sirven. ¿Cuál fue la revelación que Dios le dio a estos personas? Para que cuando fueron guiados por la estrella. Mire, lo maravilloso de esto dice que la estrella los iba guiando como un GPS, y cuando la estrella encuentra a Jesús, la estrella se para y les dice: aquí está el Salvador. Aquí está el que ustedes vienen siguiendo. Aquí está el que ha nacido, el que trae las buenas nuevas de salvación. Y ellos dicen que se regocijaron con grande gozo y grande alegría. Por eso es que hoy en esta mañana estamos festejando no una fecha, no estamos festejando un 24 de diciembre, ni un 18 de diciembre. Estamos festejando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que trajo la salvación para toda la humanidad. ¿Cuántos damos gloria al Señor en esta mañana? Mire, sigamos porque quiero darle unas figuras aquí. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra. Mire, si usted ve el contexto de Lucas, dice que estaba envuelto en pañales, ¿sí? Estaba envuelto en pañales, que no son pañales como les ponemos hoy comúnmente a los niños, ¿verdad? Le ponemos unos pampers higiénicos, ¿verdad? El pueblo judío acostumbraba a vendarlos, ¿sí? Los vendaba como un tamalito, ¿sí? Y a las vendas les ponían sal, ¿sí? Y los vendaban totalmente para que sus piernitas crecieran derechas, ¿sí? Yo creo que algunas madres todavía en nuestros países practican eso, ¿verdad? Para que los niños no nazcan con las piernitas torcidas. Entonces, Lucas habla de que eran unos pastores los que se acercaron a donde estaba Jesús, ¿sí? Dice que eran un ángel llegó y los iluminó y los llevó donde estaba Jesús. Yo he oído muchas prédicas y quiero enfatizar en esto, que dicen que Jesús era pobre porque no tenía dónde dormir. Lucas no dice eso. Lucas dice que cuando fueron al empadronamiento no había hotel ya para él, ¿sí? Se habían que empadronar y se agotó los hoteles, no había ya lugar porque ellos tenían una compañía, tenían una carpintería, ¿verdad? No era pobre como muchos lo pintan, ¿verdad? No, simplemente que ese día ellos iban a descansar, dice que no había lugar para ellos. Y dice que en ese momento María siente los dolores de parto y dice que lo llevan a un pesebre, ¿sí? Lo llevan a un pesebre que era el único lugar que estaba libre. Ahora usted dirá, pero ¿por qué le dieron un pesebre? Porque esto tiene una figura. La Biblia dice que Él es el cordero, ¿sí? Y un cordero tiene que nacer en un pesebre. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Dice que Él es el cordero que ha venido del cielo. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Él era el cordero que iba a ser sacrificado, y por lo tanto no fue casualidad que los hoteles estuvieran cerrados, sino que Él tenía que nacer como un cordero. ¿Cuántos damos gloria al Señor en esta mañana? Démosle un aplauso fuerte a Dios. Entonces los primeros que lo vieron fueron la clase social más baja, los pastores. Los pastores eran la clase social más baja en aquel momento. No tenían voz ni voto, eran lo peor. Pastorear ovejas y pastorear cerdos era el peor trabajo que un judío tenía que hacer. Y ellos fueron los que tuvieron el privilegio de ver a Jesús por primera vez. Por eso Jesús dijo: las prostitutas, los
cobradores de impuestos, los pecadores van delante de mí. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Porque la Biblia dice que lo más vil y lo más menospreciable escogió Dios para avergonzar a los sabios. No se le dio el privilegio de ver al niño Jesús ni a Herodes ni a los magos, porque los magos lo vieron cuando él tenía 2 años de edad, sino que fueron los pastores los que tuvieron la oportunidad de ver al niño envuelto en unos pañales y dijeron: el Señor ha nacido, vayamos y digámosles que Cristo ha nacido, que el Rey ha nacido, que Jesús ha nacido y está aquí. Llevemos las buenas nuevas, dijeron los pastores. Y ahí se empieza a expandir este glorioso evangelio que hasta el día de hoy nadie ha podido detener. Mire, ya con esto voy a terminar. Dice el último de Mateo: pero siendo avisados por revelación en sueño que no subiesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Sí. Poneme donde están los 3 regalos, que ahí quiero detenerme un poquito. Dice que estos sabios llevaron 3 clases de regalos. ¿Sí? El primero que llevaron dice que fue oro. Solo a los reyes se les llevaba oro. Los personajes estos, al llevarle oro a Jesús, estaban declarando que él era el único rey aquí en la tierra. El oro únicamente se le ofrecía a Dios. Dios ordenó que su santuario fuera cubierto de oro. Los utensilios, los instrumentos, el altar, la mesa, todo lo que se utilizaba, el arca del pacto, todo lo que se utilizaba fuese de oro. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Eso está tipificando de que Jesús no solo era Rey de reyes y Señor de señores, sino que era Dios. ¿Cuántos alabamos la gloria de Dios en esta mañana? Ese niño no era un simple niño. Él era el Rey y él era Dios. Mire, el oro es un regalo que Dios le ha dejado a la iglesia. Y es un oro que tipifica pureza. El oro pasa 3 procesos para poderlo purificar. Primero lo sacan de lo profundo de la tierra. Usted sabe que usted es tierra. Yo soy tierra, yo soy lodo, igual que usted. Me tomaron de ahí de la tierra. Dice que hacen tremendas excavaciones y se encuentran con una veta de oro, con un pedazo de oro. Lo que empiezan a hacer es a partirlo, ¿sí?, hasta hacerlo polvo. Este es un proceso que la iglesia tiene que pasar. El oro tipifica, hermano, la purificación que nosotros debemos de pasar. Porque si Él es la cabeza, yo soy el cuerpo de Cristo, yo no puedo ser el cuerpo de Cristo si no estoy purificado. Entonces, lo quebraban, lo hacían pedazos con martillo y luego que lo quebraban y lo hacían polvo, lo llevaban al agua y lo lavaban. Esta es figura del bautismo. Por eso yo siempre recalco: bautícese en agua, porque esta es la purificación que usted va a recibir de sus pecados. Sus pecados van a ser sepultados en lo más profundo del mar. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, ahora viene el otro contexto y dice que le entregó incienso. El incienso era algo que solo lo ofrecían los sacerdotes. Nadie más. Los hijos de Aarón quisieron hacerlo y lo hicieron incorrectamente y murieron. Vieron otros muchachitos ahí, hijos de Coré, que también quisieron levantar incienso y murieron porque ellos no estaban facultados. Únicamente lo que facultaban llevar incienso a la casa del Señor era el sumo sacerdote. Cuando ellos le llevan el incienso, ellos están reconociendo que un nuevo sacerdote ha nacido, un sacerdote en el orden de Melquisedec.
que ahora ya no sería necesario quemar incienso. El quemar incienso era una relación que el sacerdote oraba por el pueblo y el sacerdote era el intermediario entre Dios y el pueblo. Pero ahora la Biblia nos enseña, ¿verdad? Porque no me va a ir a comprar incienso de los hindúes y va a andar soplando por ahí todavía, ¿no? No, eso lo practicaron por allá, ¿verdad? En la iglesia tradicional. No, la Biblia hoy nos enseña que el incienso es las oraciones de los justos. Por eso cuando usted ora, hay un sumo sacerdote que intercede por usted, llevando su petición delante de la presencia de Dios. Ya no un sacerdote cada año, porque cada año había un sacerdote que presentaba el sacrificio por todo el pueblo. Y si el pueblo había pecado mucho, el sumo sacerdote caía fulminado por la presencia del Señor. Moría por los pecados del pueblo. Pero Jesús murió una sola vez. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Murió en la cruz del Calvario y ahora es un sumo sacerdote, no arónico, no levítico, que no, un sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Un sacerdocio eterno que no tiene fecha de nacimiento ni fecha para morir. Eso tipifica el incienso. Cuando usted viene y se postra delante del Señor y empieza a orar al Señor, está el sumo sacerdote viendo. Dame esa petición. Se le envía al Padre. Y eso llenaba de aroma toda la casa. Porque esta sustancia también la mezclaban con el aceite de la unción. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Sí? Cuando hacían el aceite de la unción, le echaban incienso, porque era un aroma agradable. Es importante que nosotros podamos traerle ese regalo. Orar delante de la presencia del Señor es un grande regalo que nosotros podemos hacer. Que siempre carguemos ese olor a Cristo. Que siempre carguemos ese olor fragante, ¿verdad? Que seamos gratos delante de Él cada vez que vengamos a su casa, que Él nos vea con esa gratitud, con ese aroma, y la gente, aunque no lo conozca, puedan decir: ese huele a Cristo, ese tiene un aroma diferente. ¿Cuánto damos gloria al Señor? No un aroma de Pierre Cardin ni Gucci, sino que tiene un aroma incienso, tiene un aroma poder de Dios sobre su vida. Ese es un grande regalo que Dios le ha dejado. La purificación, que es el oro, que debemos de purificarnos para poder nosotros acercarnos al trono de su gracia. Por eso, ninguno de los que estamos aquí, todos, absolutamente todos, hemos sido probados, hemos sido martillados, hemos sido señalados, hemos sido vituperados, pero simplemente estamos siendo hechos polvo, porque nos están quitando los otros metales, nos están quitando la escoria, nos están quitando el pecado, para ser parte del altar del Señor. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Porque en el altar del Señor solo había oro. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Y con esto cerramos. Y le trajeron mirra. Mire, la mirra era una sustancia muy amarga, amarguísima, pero tenía un aroma agradable. Y esta mirra aparece en 3 partes de Jesús: en su nacimiento, cuando está en la cruz del Calvario, que está a punto de morir, y cuando Él muere, le ponen mirra. Porque era necesario que nosotros suframos por la causa de Cristo. Esto no es, como dicen, color de rosa. El evangelio es sufrido, Señor. Pablo lo decía constantemente. Yo he estado en múltiples, en naufragios, en hambre, sé comer y a veces tengo para comer y a veces no, pero él entendía que el sufrimiento era parte. Por eso cuando Jesús está en la cruz del Calvario,
y él está agonizando con un dolor, hermano, que su cuerpo ya no resiste, y él le pide a los soldados, quiero agua. Y los soldados vinieron, mezclaron mirra con vino y se lo quisieron dar y le dieron vinagre. Esto era para que el dolor se le calmara. Pero como Isaías había testificado, que era varón de dolores, quebrantado en sufrimiento, molido fue él por nuestros pecados. Era necesario que Cristo sufriese. Es importante que entendamos que la mirra es el sufrimiento que el cristiano tiene día a día. Pero cuando venimos acá y nos postramos delante de su presencia, gloria al Señor, debemos que entender que aunque la tierra se esté abriendo por mitad, Cristo no nos va a abandonar en el último momento. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Démosle un aplauso fuerte a Dios. Es importante sufrir por la causa de Cristo. Es importante. Si usted le dijeron que al venir a Cristo se le iban a terminar los problemas, le predicaron un mal evangelio. Porque la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas, dice, te librará. Fuimos llamados a sufrir para encontrar el máximo galardón. Y un día él vino a nacer en la casa del pan para que usted ahora podamos gozar de esa grande salvación. Él está vivo. Él no es un niño, él ha nacido. Y él viene como rey. ¿Cuánto damos gloria a Dios? A levantar a su pueblo, a gobernarnos con vara de hierro, dice su palabra. Ya no como un cordero. Él ya no va a regresar como un cordero. Él va a regresar como un rey con vara de hierro a gobernar las naciones. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Póngase de pie en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que Dios nos dio